Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que francamente creo que los va a dejar con la boca abierta literalmente. Vamos a meternos de lleno en un chisme jugoso, pero también en una reflexión profunda sobre uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel no cree esto. Su mayor temor sobre Kerem te dejará en shock. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias y los misterios del corazón de nuestras celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar todo esto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm no solo conquistó a millones de fans en todo el mundo, sino que también traspasó las pantallas, dando pie a una relación amorosa que mantuvo al público en vilo durante mucho tiempo. La pareja se convirtió en un fenómeno, y cada detalle de su vida juntos era noticia. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen y a veces, detrás de las sonrisas y los titulares, se esconden miedos y preocupaciones que son mucho más profundos de lo que imaginamos. Hoy vamos a explorar precisamente uno de esos miedos, uno que, según los rumores y las interpretaciones de algunos medios, podría estar relacionado con Kerem y que, de ser cierto, realmente nos dejaría pensando. Para entender la magnitud de este supuesto temor, primero debemos recordar la dinámica que existía entre Hande y Kerem. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y su relación parecía sólida, llena de amor y complicidad. Las redes sociales eran un constante despliegue de afecto, viajes juntos, y ese tipo de conexión genuina que el público adoraba. Sin embargo, la presión mediática sobre ellos era abrumadora. Cada aparición pública, cada comentario, cada foto era analizada al milímetro. Y es precisamente en este contexto de escrutinio constante donde a veces surgen las inseguridades. Los rumores que circulan, y que dan pie a este intrigante título, sugieren que Hande Erçel tiene un temor muy particular relacionado con Kerem Bürsin. Y este temor no tiene que ver con una infidelidad o un problema de pareja convencional. Va más allá. Se habla de un temor a que el éxito y la popularidad de Kerem, su gran talento actoral y su creciente reconocimiento internacional, puedan de alguna manera opacar o eclipsar su propia carrera. Imaginen esto, una artista consolidada, con una carrera exitosa, pero que siente la sombra de la proyección de su pareja. Es un escenario complejo lleno de matices, y que toca temas muy delicados sobre la dinámica de poder en las relaciones de parejas de celebridades y las inseguridades personales que pueden surgir en el ojo público. Si lo pensamos bien, Hande Erçel es una actriz de gran talento y con una trayectoria impresionante. Ha demostrado su versatilidad en diversos proyectos y se ha ganado el cariño de una legión de seguidores. Sin embargo, el hecho de estar emparejada con alguien de la talla de Kerem Bürsin, quien también ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, genera un debate interesante. ¿Podría ser que Hande, a pesar de su propio éxito, sienta esa presión invisible de la comparación constante? ¿Teme que los focos que tanto la han alumbrado a ella, se desvíen de forma permanente hacia Kerem, dejando su propia luz un poco más tenue? Los medios que han especulado con este tema a menudo se basan en interpretaciones de sus apariciones públicas, en comentarios velados o en la ausencia de ciertos gestos que antes eran habituales. Claro está, todo esto entra en el terreno de la especulación, pero es precisamente esa especulación la que alimenta el interés del público. Y siendo honestos, en el mundo del entretenimiento, estas dinámicas son más comunes de lo que quisiéramos admitir. Las relaciones entre celebridades son complejas, y el equilibrio entre el éxito individual y el éxito de la pareja es un desafío constante. Ahora bien, es importante recalcar que esta es una interpretación, un rumor. No tenemos una declaración oficial de Hande Erçel que confirme este temor. Sin embargo, el hecho de que estos rumores cobren fuerza dice mucho sobre la percepción pública de su relación y sobre las presiones que enfrentan las parejas en el ojo público. A veces, la mera existencia de estas especulaciones puede afectar la dinámica de una relación.
incluso si los miedos no son completamente fundados. Otro aspecto que debemos considerar es la ambición profesional. Tanto Ande como Kerem son personas jóvenes y ambiciosas, con grandes planes para sus carreras. Y es natural que deseen lo mejor para sí mismos. El temor podría no ser tanto una cuestión de celos, sino de una preocupación genuina por mantener su propio espacio profesional y su reconocimiento individual dentro de una relación tan mediática. Es un equilibrio delicado entre el apoyo mutuo y la necesidad de destacar por méritos propios. Piensen en cómo la industria del entretenimiento funciona. Los roles, las oportunidades, la atención de los medios, todo es limitado. Cuando dos personas de gran talento y fama están juntas, la competencia, aunque sea de forma no intencionada, puede existir. Y es ahí donde las inseguridades pueden aflorar. Si Kerem, por ejemplo, recibe una oferta de Hollywood o un papel que lo catapulta a un nivel de fama internacional aún mayor, es natural que Ande, como pareja y como colega, reflexione sobre su propio camino y su futuro. Los analistas de relaciones y los expertos en el mundo del espectáculo a menudo señalan que en parejas de celebridades, la comunicación abierta sobre ambiciones y miedos es crucial. Si Ande realmente tiene este temor, la forma en que ella y Kerem lo manejen internamente sería determinante. ¿Se lo han comunicado? ¿Se apoyan mutuamente para que ambos alcancen sus metas? ¿O la presión externa está creando fisuras? Es fascinante cómo la percepción pública puede moldear la narrativa de una relación. Los fans al amar a la pareja a menudo desean verlos juntos para siempre y exitosos en todos los aspectos. Pero la realidad es mucho más compleja. La vida de una pareja, y más aún de una pareja de celebridades, está llena de desafíos, de decisiones difíciles y de momentos de incertidumbre. Podríamos especular que este mayor temor de Ande podría manifestarse en su forma de actuar en público, quizás volviéndose un poco más reservada o cautelosa cuando se trata de Kerem y su carrera. O tal vez, en su vida privada, se esfuerce aún más por destacar sus propios logros para mantener ese equilibrio que siente amenazado. Otra lectura posible de este rumor es que Ande, a pesar de su independencia y su fuerza, podría tener un miedo intrínseco a perder su identidad en la relación, a ser vista solo como la pareja de Kerem Bürsin, y no como la talentosa actriz que es. Y esto, queridos amigos, es un temor que muchas personas, no solo celebridades, pueden llegar a experimentar en sus relaciones. En el mundo de las redes sociales, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia es motivo de análisis, estos rumores pueden crecer como la pólvora. Y a veces, incluso sin una base sólida, terminan afectando la percepción que el público tiene de la pareja. Si Ande realmente tiene este temor, la constante exposición a comentarios y comparaciones podría estar exacerbando esa inseguridad. Es importante recordar que aunque disfrutamos de los chismes y las especulaciones sobre la vida de las celebridades, también debemos ser conscientes de la presión y el escrutinio al que están sometidas. Un rumor, por jugoso que sea, puede tener un impacto real en la vida de las personas involucradas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El supuesto mayor temor de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, que gira en torno a la posibilidad de que su éxito eclipse su propia carrera, nos abre una ventana a las complejas dinámicas de las relaciones entre celebridades. Nos muestra que incluso en el apogeo de la fama y el amor, las inseguridades personales y la presión profesional pueden ser factores significativos. No tenemos la certeza de si este temor es real o solo una invención de los medios. Lo que sí sabemos es que estos rumores existen, y que apuntan a una preocupación válida en el contexto de dos carreras artísticas tan prominentes y paralelas. Si Ande realmente siente esto, sería un desafío personal y de pareja que requeriría mucha comunicación, apoyo mutuo y reafirmación de sus propias fortalezas individuales. Lo que este tema nos deja es una reflexión sobre la importancia de la identidad individual dentro de una relación, sobre la ambición profesional y sobre cómo la fama, aunque deseada, puede traer consigo presiones inesperadas. Nos invita a pensar en el equilibrio entre el apoyo a la pareja y la necesidad de brillar por uno mismo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este intenso análisis sobre un tema que sin duda ha generado mucha expectativa. Hemos explorado las profundidades de este supuesto temor de Ande Erçel, desgranando las posibles razones detrás de estas especulaciones y reflexionando sobre las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan encontrado este contenido tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. Antes de despedirnos, me gustaría mucho escuchar sus opiniones.
¿Qué piensan ustedes sobre este tema? CRE. ¿En qué ande podría tener este temor? ¿Cómo creen que las parejas de celebridades manejan la presión de la fama y el éxito individual? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ander Cell y Kerem Bürsin, para que todos podamos estar al tanto de estas interesantes especulaciones. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Hasta la próxima.